Eso es como ha funcionado la tecnología en general hasta el día de hoy. Pero ¿por qué ahora necesitaríamos cambiar el paradigma? ¿Hay algún problema con lo anterior? Efectivamente, hay más de un problema. Primero, como estamos hablando de resolver problemas del mundo real en términos de entornos que están cambiando constantemente, no solamente el medio ambiente, sino lo que pasa en entornos como Internet, como en el ámbito financiero, el ámbito retail, hay muchos dominios en los cuales la organización está cambiando tanto que básicamente hacer una receta, un procedimiento que siga pasos que están preestablecidos, no sería tan factible. Claro, me obligaría, dado el cambio en el entorno, a cambiarlo a cada rato, lo cual en la mayoría de las veces eso se torna en algo extremadamente ineficiente o sencillamente no se puede realizar. ¿Ya? Ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema es que uno se imagina que uno podría diseñar un procedimiento o una receta para automatizar un cierto proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, los médicos, ciertos problemas en toma de decisiones, por ejemplo, en aspectos de mecánica, aspectos de ingeniería, aspectos de finanzas, obviamente requiere una cantidad de conocimiento muy grande para que el sistema tome decisiones. Lamentablemente, un sistema tradicional hecho en base a esta receta no tiene esa cantidad de conocimientos. De hecho, el conocimiento está en la cabeza del diseñador. Una vez que llega al computador, que logra automatizar, el computador no hace uso de ningún tipo de conocimiento. Básicamente sigue un conjunto de reglas o procedimientos que están claramente preestablecidos por el creador. ¿Ya? Otro aspecto que donde tenemos problemas con este paradigma inicial, digamos, tradicional que hemos usado hasta ahora, es que muchas veces nos vamos a encontrar con problemas en el cual, para tomar alguna decisión, por ejemplo, imagínense de cómo establezco las posibles rutas donde yo puedo ir a reciclar, obviamente con restricciones que tienen que ver con el costo del viaje, ¿cierto? Si hay o no hay taco entre medio, el tiempo, el combustible que gasto, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar en un momento es que se van a generar una cantidad de alternativas posibles para resolver el problema que es tan grande que básicamente la receta, nuestro algoritmo no lo va a poder resolver porque no es capaz de explorar. Básicamente sigue los pasos exactamente como se los dije yo. Por tanto, si tiene que explorar un conjunto grande de soluciones o de soluciones, el que lo tiene que hacer es la persona, y la persona le pasa los pasos a seguir listo, lo cual, obviamente, para el 99,9% de los problemas reales, eso no se puede hacer, ¿ya? Y otro problema importante también, que asumíamos al principio en este paradigma tradicional, es que obviamente los pasos a cumplir en este procedimiento, esta receta, para satisfacer una tarea, por ejemplo, cómo vamos a reciclar, cómo nos vamos a mover en una ciudad de tal forma de minimizar los costos de envío, de los tiempos de viaje, etcétera, etcétera. Obviamente lo que puede pasar, dado que estamos inmersos en entornos, en ambientes que son totalmente cambiantes, que no va a ser tan simple establecer los pasos de antemano. Como no va a ser tan simple porque ni siquiera la persona, el creador, el diseñador los tiene claro, le tenemos que traspasar la responsabilidad al programa. Pero lamentablemente el programa hace exactamente lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. No tiene capacidad de decisiones propias, digamos. Por tanto, ya ahí tenemos otro problema. Y eso nos lleva al último aspecto no menor, que básicamente una de las falencias que tiene el enfoque tradicional, es que fundamentalmente ante cambios del entorno, ante poca claridad de los pasos, ¿cierto? Ante esta gran cantidad de alternativas de soluciones que hay que explorar y pensar, obviamente el programa o el sistema computacional no tiene autonomía. Ustedes me dirán, pero ¿cómo si el computador funciona solo? No, el computador no funciona solo. Lo que pasa es que alguien le dio la orden, alguien le dio un conjunto de instrucciones, ¿cierto? De un procedimiento receta, y finalmente lo que hace el computador cuando yo le doy el clic es fundamentalmente seguir al pie de la letra ese conjunto de instrucciones. Quiere decir que no es capaz de tener ninguna autonomía. O sea, si en algún momento el computador, el sistema, lo que sea, se encuentra con alguna situación que no había visto antes, o el entorno, en la organización, en la empresa o en el ambiente cambió demasiado, obviamente ahí tenemos un problema. Por tanto, claramente tenemos la necesidad de cambiar el paradigma. Lamentablemente los computadores tradicionales o la tecnología de información tradicional no puede resolver estos problemas, porque si ustedes se acuerdan, está basada en el hecho que tenemos recetas, tenemos procedimientos. Por tanto, cualquier cosa que se escape de eso, obviamente el sistema no puede responder, o en el mejor de los casos, se demoraría años en tener alguna solución, lo cual obviamente está fuera del alcance en términos de la mayoría de los problemas del mundo real. Entonces la pregunta en millón es,
¿Cómo resolvemos eso? Bueno, para resolverlo tenemos que ir un poco más allá de la simple automatización, simple automatizar cosas en donde especificamos procedimientos, como ustedes se pudieran dar cuenta, ya no es factible. Por tanto, necesitamos tener máquinas, necesitamos tener tecnología que sea capaz de tomar sus propias decisiones, o sea, que tenga que ser totalmente autónomo o independiente, lo máximo posible, del ser humano para poder tomar decisiones. Incluso que esa máquina que tiene que tomar decisiones con información que no es precisa, que no es exacta, con entornos que son totalmente cambiantes, además debería tener la posibilidad de mirar hacia atrás y aprender del pasado, aprender de la experiencia. Si ustedes se dan cuenta, todo eso no existe en la tecnología actual. Por tanto, necesitamos mandatoriamente un nuevo enfoque para resolver los problemas. Esto obviamente no es nuevo, mucha gente se encontró con este problema muchos años atrás y se hizo esa pregunta, ¿cómo podemos resolver estos problemas que son extremadamente complejos? Y la solución básicamente la encontraron en los humanos, digamos, empezaron a investigar la forma como nosotros los humanos resolvemos problemas medianamente bien. Hay cierto tipo de problemas que todavía no somos capaces, como especialistas humanos, de resolver muy bien. Y se hicieron la pregunta si sería posible de reproducir algo de nuestras capacidades de resolución de problemas humanos, ¿cierto? De aprendizaje, de memoria, ¿cierto? De cómo razonamos, de cómo pensamos, para que la máquina pueda resolver problemas complejos de una forma similar, o por lo menos igual o más eficiente como lo hacemos los humanos. Esa es la razón por la cual ya a esta altura, unos 70 años atrás, surgió un área científica que se llama inteligencia artificial, que básicamente tuvo como objetivo justamente construir computadores o sistemas computacionales, máquinas, que hagan cosas que obviamente requerirían inteligencia si uno las comparara con el ser humano, aunque eso obviamente trae a colación varios cuestionamientos de qué es lo que implica realmente la inteligencia en el ser humano. Porque estamos asumiendo obviamente que no estamos comparando con una línea base, digamos, que es suficientemente inteligente, que muchas veces en muchas tareas complejas hemos demostrado que en realidad no tenemos todas las capacidades que nosotros creemos, digamos, por lo menos para los problemas más complejos de la humanidad. ¿Ya? Por tanto, se crea esta área, se empiezan a desarrollar un montón de teorías, un montón de tecnologías también, y a partir de hace 10 años atrás, esto se convirtió en un boom masivo a nivel mundial, porque toda esta ciencia y tecnología que había estado en los laboratorios por muchos años, empezó a bajar drásticamente a las empresas, a las organizaciones, a problemas del mundo real, y obviamente empezó a impactar por todos lados, digamos. Y esa es la razón por la que ahora, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, que la inteligencia artificial está por todos lados, hay entes o agencias incluso que están regulando lo que hace la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial, porque obviamente tiene un montón de ventajas, puede resolver y está resolviendo problemas que no hayan sido resueltos por el ser humano, o no tan eficiente por lo menos, pero obviamente requiere un montón de control, un montón de regulación en términos de privacidad, en términos de ética, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué realmente un sistema de IA? Porque a diferencia del paradigma tradicional que estábamos viendo al principio, un sistema de IA básicamente interactúa con un cierto entorno, ¿no? Donde el entorno puede ser cualquier cosa, el entorno puede ser Internet, ¿cierto? Algo que se mueve en Internet, el entorno puede ser un entorno real, físico, un ecosistema, el entorno puede ser el ámbito donde se mueve la industria del retail, el ámbito financiero, lo que ustedes quieran. Y tenemos sistemas que básicamente ahora pueden tomar decisiones sobre esos entornos o medio ambiente en base a tres grandes capacidades de percepción que los sistemas tradicionales no tenían, porque la percepción la llevaba a cabo el humano, y finalmente lo que hacía el computador era reproducir lo que le decía el humano. Pero ahora, si ustedes se acuerdan, una característica fundamental de los sistemas de IA, o este nuevo paradigma, es que ellos pueden tomar decisiones totalmente autónomos. Eso quiere decir que tienen tres grandes habilidades, digamos, ¿cierto? Que después vamos a ir bajando en detalle para ver las aplicaciones. Una es la habilidad de sentir o la habilidad de percepción, cómo percibimos aspectos del ambiente, imágenes, sonido, el lenguaje, etcétera, etcétera. Como una vez que percibimos, comprendemos eso, razonamos sobre eso, entre comillas, aplicamos ciertos procedimientos en forma totalmente autónoma, sin ser especificados previamente, porque obviamente hay problemas para los cuales ni siquiera conozco la solución, tengo que encontrarla. Y finalmente, una vez que lo comprendo, razono sobre ello, ser capaz de actuar en el ambiente. Por ejemplo, imaginemos que ahora que está de moda un vehículo no tripulado. Entonces, el vehículo no tripulado interactúa en un entorno en el cual, por ejemplo, hay peatones, hay calle, tiene que conducirse autónomamente, ¿cierto? Sin conductor.
y tiene que percibir lo que está por delante, por ejemplo, a través de cámaras de video, ¿cierto? Imágenes que le van llegando. Una vez que le llegan las imágenes o los videos, tiene que ser capaz de procesar y detectar si hay personas delante, ¿cierto? Si hay personas que están cruzando, si hay un auto que se está acercando. Y luego, en el actuar, básicamente lo que tiene que hacer es tomar acción, o sea, tomar decisiones. Tengo que frenar, tengo que seguir derecho, tengo que doblar. Eso mismo uno lo puede llevar a cualquier otro tipo de problema en el ámbito electrónico, en el ámbito real, en el ámbito financiero, de educación, donde ustedes quieran, y obviamente la economía circular no es la excepción, digamos, ¿ya? En general, cuando uno hace la bajada, ¿qué es lo que hace un sistema de IA importante, donde nosotros podríamos sacarle provecho, por ejemplo, para los problemas que tenemos en la economía circular, o en el ciclo de economía circular? Básicamente, esto que hablábamos antes, que ahora teníamos varias tecnologías disponibles que nos hacen ser capaces de tener sistemas que se comporten autónomamente. Eso implica que los sistemas tienen que ser capaces de tener mecanismos de percepción y visión, en el caso que quiera procesar información visual, o incluso el lenguaje, o incluso el sonido, ¿cierto? Ser capaces de tomar decisiones o razonar, ser capaz de colaborar con otros sistemas, especialmente en ecosistemas que son más complejos, donde la solución a un problema no está basada en un solo sistema, en una sola máquina, sino hay varias máquinas que están distribuidas por la ciudad, por ejemplo, tomando decisiones y que tienen que colaborar. Por otro lado, capacidades de acción, ¿cierto? Tal como les ponía el caso del vehículo no tripulado, cómo tomo una decisión y cómo actúo sobre eso. No me puedo quedar en el puro computador, tengo que tomar decisiones físicas muchas veces sobre eso. Cómo comprendo aspectos que tienen que ver con el lenguaje, si me llegan documentos, si me llega texto que está escrito por humanos, cómo diablo proceso eso, cómo lo entiendo y cómo tomo decisiones a partir de lo que leo. Y por otro lado, cómo aprendo o cómo aprenden las máquinas, algo que está de moda ahora y se llama aprendizaje automático, pero en simple es cómo las máquinas, a partir de la historia, a partir del pasado, son capaces de entender, son capaces de generalizar y luego poder tomar decisiones futuras, ¿ya? Sin, y esto tiene una característica fundamental, sin que se le haya instruido en cómo hacerlo. La máquina no tiene la menor idea, lo que tiene que hacer es aprender a hacer todas estas cosas solo, porque ya decíamos que estamos inmersos en entornos los cuales son bastante cambiantes y donde no necesariamente la solución, en la mayoría de los casos, no la conozco. ¿Ya? Por tanto, dejo que el sistema obviamente lo resuelva. ¿Cómo entonces ustedes se dan cuenta? Lo que estamos haciendo acá es básicamente hacer una bajada súper práctica en términos de inteligencia artificial, porque hay otros aspectos de la inteligencia artificial que tienen que ver con temas más filosóficos y temas más de conciencia, de la conciencia de las máquinas, de la ética, etcétera, etcétera. Pero cuando uno baja a nivel de las tecnologías de IA, lo que se encuentra es cosas muy interesantes, porque la mayoría de ellos persiguen básicamente resolver problemas complejos. Entonces, la pregunta del millón que viene en esta segunda parte ahora es, ¿cómo la inteligencia artificial, cómo la IA, puede ayudar a avanzar en los objetivos que tiene, por ejemplo, la economía circular? Entonces, para eso, seguramente ustedes ya lo han escuchado en otras charlas, pero para poner en contexto, ¿cierto? Obviamente el paralelo es bastante evidente de cómo funciona en general la economía tradicional, en el que yo tomo ciertos recursos, ¿cierto? Del medio ambiente, recursos naturales o lo que sea, ¿cierto? Fabrico ciertas componentes, fabrico ciertos insumos y luego una vez que los uso, ¿cierto? Los boto, ¿cierto? En simple eso. Y la economía circular es un ciclo básicamente donde hay tres grandes tareas. Por un lado, donde fabrico a partir de la basura, por ejemplo, o el desperdicio, fabrico cosas, por tanto ya ahí hay un primer problema que resolver, es cómo la IA puede ayudar al ciclo de creación, ¿ya? Una vez que lo construyo, hay una fase de uso de componentes, ¿cierto? De elementos, hasta de ropa, digamos. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede intervenir ahí para ayudarnos en eso? Y por otro lado, hay una fase de reciclaje, cómo convertimos cosas que obviamente eran desperdicios, digamos, ¿cierto? Entre comillas, basura, digamos, cómo lo reciclo y finalmente ayudo al ciclo. Digamos. Entonces, obviamente, lo que se requiere ahí es tener mayor eficiencia en los procesos de reciclaje y generación o creación de infraestructura. Y obviamente ahí donde puede intervenir la inteligencia artificial en cómo, mucho más que hacer cosas, porque muchas veces se pueden hacer con el tipo de tecnologías convencionales, es cómo las hacemos mejor o cómo las resolvemos en el caso que no se pueda resolver. ¿Ya? Por tanto, el rol de los sistemas de inteligencia artificial o la aplicación es bastante importante. ¿Ya? Si uno hace el paralelo, digamos, ¿dónde podría estar, cuál podría ser el rol dentro del contexto de la economía circular o el ciclo de economía circular?
uno podría resumir que básicamente el rol de los sistemas de IA, o la tecnología de IA, y donde le podríamos sacar más provecho, en base a algunos ejemplos que ya vamos a mostrar, es en tres etapas fundamentales que están sumamente interconectadas. Una es la etapa donde los sistemas de IA me pueden servir para optimizar procesos, o sea, cómo diablo mejoro en base a ciertas restricciones la construcción de tal material, cómo mejoro en base a ciertas restricciones el servicio de reciclaje, cómo mejoro la elaboración de un cierto material o nuevos materiales, ¿ya? Por otro lado está el diseño, cómo los sistemas de inteligencia artificial nos ayudan a diseñar ciertos componentes que obviamente están hechos, por ejemplo, a partir de material reciclable. Y por otro lado, cómo opero sistemas, cómo opero máquinas en forma totalmente autónoma, porque no se nos olvide que dentro de todo el proceso o el ciclo de economía circular, tenemos humanos metidos en el ciclo, tenemos personas que están elaborando. Entonces, podríamos pensar también que los sistemas de IA nos pueden ayudar a operar en forma totalmente autónoma, de tal forma de no solamente reducir el número de personas que se requeriría en términos de recursos humanos, sino también el riesgo que significa en muchos procesos productivos de que las personas estén involucradas en los procesos. Por ejemplo, tomen en cuenta otros contextos como la minería, que obviamente tener una persona que esté en una mina subterránea, ¿cierto?, aspirando porquería todo el rato, que obviamente no es bueno para la salud. Entonces ahí tenemos dos objetivos, ¿cierto? Es cómo sacamos a la persona de ahí, cómo mejoramos su seguridad en el fondo, y por otro lado, cómo las máquinas que usan inteligencia artificial pueden ayudarnos en forma remota, en ese caso, a automatizar tareas en áreas que naturalmente son bastante peligrosas o tienen un costo bastante alto en términos humanos, ¿ya? Entonces, la propuesta de inteligencia artificial en general como tecnología avanzada actualmente en el mundo es que puede crear sistemas que se regeneren, que la regeneración obviamente es parte fundamental del ciclo de economía circular, incorporando tecnologías de inteligencia artificial en tres grandes etapas, en las que estaban ya de alguna forma descritas en la slide anterior. Lo que tiene que ver con el diseño a partir de material reciclable o similar, lo que implica los nuevos modelos de negocio que yo puedo hacer a partir de todo este ciclo y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar ahí, y cómo es el manejo de creación de nueva infraestructura o nuevos materiales a partir de inteligencia artificial. Entonces tenemos diseño, nuevo modelo de negocio e infraestructura. ¿Qué pasa en el primero? En el caso del diseño, donde nos puede ayudar la inteligencia artificial, básicamente es en acelerar y mejorar, obviamente, porque ahora lo va a hacer una máquina, y en general puede hacerlo mucho mejor que un ser humano debido a un montón de razones que podemos verla después, ¿cierto? Que tienen que ver con los costos, las horas que involucran los procesos, la complejidad de los procesos. Nos pueden ayudar en el desarrollo de nuevos productos, componentes y materiales adecuados para la economía circular, obviamente, que cumplan ciertas condiciones. En este caso, se puede, por ejemplo, utilizar, dentro de muchos ejemplos que les voy a mostrar, diseño asistido por técnicas de inteligencia artificial que se llaman aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podía prototipar materiales en base a componentes recicladas, y es la máquina la que va aprendiendo a partir de la experiencia pasada, que yo le voy suministrando, cómo tiene que prototipar los productos en forma rápida y obviamente reduciendo bastante los costos. Un ejemplo de eso, para que vean, muy cortito acá, ¿cierto? Este es un ejemplo de una industria que obviamente está usando materiales reciclables para construir un montón de cosas, y entre ellas zapatos, zapatillas, y lo que hace los sistemas de IA es le ayudan a diseñar, en el fondo. Yo lo único que hago, doy algunos ejemplos de las cosas que me gustaría, como lo está mostrando en la pantalla, hago un bosquejo incluso, y el sistema de IA automáticamente puede ayudarme a construir, por ejemplo, las piezas, o un zapato en este caso, una zapatilla, ¿cierto? A partir de un material que obviamente estaba en modo de reciclado, digamos, ¿ya? Voy a cortar esto acá. Ahí. Vamos, entonces, ese es uno de los tantos casos que existe, el que les estoy mostrando, el caso de una empresa y laboratorio que están usando inteligencia artificial para diseño automatizado de prototipos, digamos, lo cual ha mostrado reducción importante no solamente en las pérdidas, propiamente tal, y el incremento de la calidad y cuidado del medio ambiente, sino también que una reducción importante en los costos para hacer esos prototipos. Eso por el lado del diseño. El segundo de los tres elementos eran los modelos de negocio, y en este sentido la inteligencia artificial, como en muchos otros negocios, la economía circular no es la excepción,
como muchos otros negocios, puede ayudar a magnificar la competencia de los modelos de negocio. Por ejemplo, cuando se ofrecen servicios, cuando se ofrecen productos como servicio, arriendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que permite la tecnología de inteligencia artificial, dentro de muchas aplicaciones, es, por ejemplo, si tengo un modelo de negocio basado en servicios, es tomar información de mis clientes, tomar información de mi usuario, ya sea información de este momento, o sea, de tiempo real, o información histórica, y tratar, por ejemplo, entender sus perfiles, entender sus gustos, qué le gusta a una persona, qué es lo que usualmente compra, si se deshace de cosas o ropa en la casa, qué es lo que le gusta comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, lo que implica eso, que tengo que construir nuevos modelos de negocio que me ayuden a mejorar todo ese ciclo. Uno de ellos, de hecho, ya existe ya. Este es un caso les voy a mostrar, de una empresa que básicamente juega con el reciclaje de ropa. Entonces, lo que hace la gente fundamentalmente tiene ropa de diferentes marcas, digamos, conocidas, digamos, que usa en su casa. Voy a adelantar un poquito esto porque el video es un poquito largo. Entonces, obviamente la persona tiene un montón de ropa, ¿cierto?, que compra diferentes marcas, pero en un momento no usa o se quiere deshacer, y en vez de botarla, ¿cierto?, lo que puede hacer fundamentalmente es llamar a un servicio en el cual le recolecta, y ese servicio se llama Staff STR, por si acaso alguien lo quiere ver en internet, está ahí. Es un servicio que básicamente uno le pasa la ropa usada, lo que hace el servicio viene a buscar y le paga a uno. Le paga a uno, ¿por qué? Porque después la empresa, la que provee el servicio, a partir de otro proceso que utiliza inteligencia artificial, fabrica a partir de esto o arregla ropa y la vende posteriormente, ¿ya? La forma como cruzar los intereses del cliente, en este caso, que se quiere deshacer de la ropa, y la empresa que le está comprando la ropa usada para después arreglarla o venderla o rediseñarla, básicamente también hay involucrado aplicaciones de inteligencia artificial que son capaces de establecer a dónde voy a recuperar la ropa usada, qué le voy a ofrecer después, cuánto dinero le voy a pagar. Todo está calculado de alguna forma, en forma totalmente autónoma, dependiendo del perfil, obviamente, de lo que hablábamos antes, de cada cliente, ¿ya? Entonces ahí tenemos uno de muchos ejemplos de cómo el modelo de negocio está cambiando en términos de me deshago de la ropa usada, me dan plata más encima, ¿cierto? Por tanto hay un incentivo ahí, y más encima la empresa, ¿cierto?, que recibe la ropa usada, lo recicla, la arregla, construye nuevas prendas, y más encima, depende de mi perfil, me ofrece nuevos productos. ¿Por qué? Porque además puedo pagarlo porque me ofrece dinero, ¿ya? El tercer aspecto tiene que ver con la infraestructura, digamos. Este es un aspecto importante, quizás uno de los más masivos en el mundo, y no solamente en temas de economía circular, en donde la inteligencia artificial puede ayudar a construir y mejorar infraestructura en reversa que se requiere para cerrar todo el ciclo de productos y materiales. En este sentido, lo que puedo hacer básicamente para cerrar todo el círculo es, por ejemplo, ayudar a mejorar los procesos que ordenan material o desarman productos o que remanufacturan componentes de tal forma que obviamente sea, por un lado, más eficiente, menos costoso desde el punto de vista humano, y obviamente, ¿cierto?, que acelere el proceso de economía circular. En este sentido, entonces, hay elementos súper importantes donde la inteligencia artificial está interviniendo muy fuertemente y con grandes beneficios, que es en cómo yo puedo automatizar procesos en el cual se captura y se reordena o se desarman, por ejemplo, basura, desechos, para posteriormente ser utilizados para cosas más eficientes, digamos. Uno de ellos es lo que pasa con este ejemplo que les voy a mostrar. Hay muchos como este. Este es un robotito que está en una industria que no hicieron nada mejor con el fin de acelerar el proceso de economía circular, que la empresa obviamente recibe un montón de desechos y esos desechos los va sacando, o los tiene que sacar de una cierta correa transportadora, ¿cierto? Y eso posteriormente lo utiliza para algo más, ¿cierto? Hasta ahí eso es todo normal. ¿Qué es lo inusual? Que para hacer eso requiere una persona que esté, o varias personas que estén en la correa transportadora y básicamente descartando lo que es basura, ¿cierto? Lisa y llanamente, de lo que es algo que podría ser útil para el reciclado, digamos, porque obviamente no todo es útil. Y aquí tenemos el caso de un robot que básicamente hace esa pega, digamos, ¿cierto? Tienes montados sistemas de inteligencia artificial, de visión, sistema mecánico, ¿cierto?, que le permiten detectar y descartando los elementos que son desechables o no desechables, o reciclables o no reciclables. Fijan, obviamente eso una máquina normal no lo podría hacer, porque la pregunta del millón que va a surgir, ¿y cómo sabe usted que tiene que separar una basura? ¿Qué es lo que es basura?
o qué es lo que es desecho. Como usted se da cuenta que hay algo que es desecho y hay algo que no es desecho. La diferenciación no es tan evidente, y esa es la razón por la cual yo para esto no podría aplicar un programa computacional tradicional, porque tendría que especificarle reglas. Y si ustedes se dan cuenta y si miran los desechos ahí, no habría reglas que aguanten, ¿ya? Porque tendría un conjunto tan grande de posibilidades que básicamente un algoritmo o un programa tradicional se me volvería loco y tendría que estar modificándolo a cada rato porque el entorno es demasiado cambiante. Aquí tenemos otro caso donde en términos de infraestructura, lo que está haciendo los sistemas de IA actualmente, no que va a ser, que eso ya está pasando en muchos laboratorios y empresas, es ayudar para construir, para diseñar nuevos materiales que permitan, por ejemplo, mayor plasticidad, ¿cierto? Mayor flexibilidad, que permitan diseñar materiales que sean resistentes para ciertos procesos, digamos, donde hay una cantidad de calor importante, digamos, o donde hay una presión importante. Y les voy a mostrar algunas pruebas que se están haciendo usando modelos de IA para simular y proponer incluso nuevos materiales en base a experimentos que se hacen con materiales tradicionales. Por ejemplo, todo lo que está pasando acá son materiales que están siendo probados. Voy a avanzar un poquito acá. Aquí se me... Ahí. Voy a meterlo ahí. Ahí estamos usando inteligencia artificial con el fin de que me proponga nuevos materiales automáticamente, porque ni siquiera los expertos lo pueden hacer, se demorarían años, que proponga alternativas de nuevos materiales que sean lo más eficientes y que tengan ciertas capacidades, obviamente físicas de resistencia, ¿cierto? De seguridad, etcétera, etcétera. La mayor parte de las veces hecho con materiales reciclables. Entonces, el problema con sistemas de IA es el siguiente. ¿Cuál es la entrada? Mira, te voy a dar este conjunto de elementos reciclables, te voy a dar un conjunto de restricciones que tiene el problema y te voy a dar características que quiero que tenga la solución. Características de resistencia, seguridad, etcétera, etcétera. Y quiero que me armes un producto que pueda hacer tal funcionalidad. No sé cuál es. Entonces, dejo que el sistema obviamente lo haga en forma totalmente autónoma. Pero eso no solamente pasa a nivel de la manufactura tradicional, uno también podría pensar que hay muchos procesos de economía circular, por ejemplo, que tienen que ver con el reciclaje, que también involucran, como decíamos en algún gráfico previamente, problemas de optimización. Y estos también son problemas de optimización. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un montón de sitios de reciclaje en la ciudad y hay un camión, ¿cierto? O un servicio de entrega o de recolección que tiene que ir lugar por lugar, ¿cierto? Recolectando los materiales, digamos, los desechos, y además seguramente clasificándolos si es que no están clasificados ya. Por tanto, si fueran 2 o 3 puntos en una ciudad y mandar un camión o lo que sea a recolectar, no es problema. Cuando son muchos puntos y quizás esos puntos en el entorno están cambiando, ahí nos encontramos con un problema grande, que es que tenemos una red de puntos de recolección, los cuales tenemos que enviar nuestros recolectores, digamos. Y obviamente tenemos un montón de restricciones, al igual como en el diseño que mostrábamos antes, tenemos otro tipo de restricciones. Por ejemplo, cómo llego de un punto a otro, ¿cierto?, de la ciudad para recolectar el material de una forma tal que sea eficiente, que no gaste mucho combustible, que lo haga en el mínimo en el mínimo tiempo, porque obviamente si no el desecho ya no me sirve, o a lo mejor la gente no alcanza a ponerlo en el lugar de reciclaje. Hay un montón de restricciones. Y para eso nosotros ya tenemos, y esto no es nuevo, esto ya ha estado en el ambiente por lo menos unos 25, 30 años, digamos, dando vueltas en términos de aplicaciones, digamos. Podemos tener sistemas que incluso están inspirados en la naturaleza, o sistemas bioinspirados que se llaman, que nos pueden ayudar a resolver justamente ese tipo de problemas, ¿ya? En el cual le damos toda esa red, digamos, le decimos cuáles son las restricciones, y lo que tiene que hacer la tecnología, la aplicación, es básicamente encontrar las mejores rutas para ir a recolectar, por ejemplo, materiales de reciclado. Y lo interesante de esto, este es el último ejemplo que les quería dar, lo interesante, por eso lo estoy mostrando esta slide, con esta hormiguita, que hay algunos de estos métodos que de hecho están inspirados en la forma como trabaja la hormiga. Hay todo un modelamiento matemático, ingeniería de esto, pero lo básico es, las hormigas trabajan de una forma bien especial, porque en realidad, si alguno de ustedes sabe, ellos se comunican para hacer tareas en forma colaborativa a través de lo que se llama un mecanismo químico que se llama la feromona, ¿cierto? Una componente que les permite comunicarse, y tienen la gracia que inherentemente las hormiguitas, cuando trasladan material, cuando trasladan alimentos y cuando van de un lado a otro, están sin pensarlo resolviendo problemas de optimización. Siempre están encontrando las mejores rutas para trasladar su material o trasladar su alimento. Y esa misma técnica ha sido llevada a modelos computacionales que usan métodos de inteligencia artificial y se han construido aplicaciones. Y esas aplicaciones lo que hacen es utilizar
el mecanismo inherente a la hormiga es la resolución de problemas de optimización. Y uno de ellos es esta recolección de, por ejemplo, sitios de reciclaje que están en una ciudad. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, los puntos verdes que ustedes ven, son diferentes puntos en una ciudad. El punto rojo, el punto inicio, el punto celeste, el punto final. Lo que tienen que hacer las hormiguitas es viajar y empezar a establecer cuál podría ser la mejor ruta para ir de un punto a otro, minimizando ciertas condiciones de transporte, combustible, tiempo, etcétera, etcétera. Si ustedes empiezan a ver, cuando yo corrí esta aplicación, se pueden dar cuenta que hay unas líneas que son más gruesas, ¿cierto? Digamos en negro, obviamente, ¿cierto? Eso significa que pasan más hormiguitas por ahí. Cuando pasan más hormiguitas, significa la realidad que están concentrando mayor cantidad de feromonas. Y eso significa que lo más probable es que sea la ruta óptima. Por tanto, lo que están diciendo en este momento, habiendo casi terminado, digamos la ruta, es que esa ruta que estoy indicando con el mouse es la ruta óptima por donde deberían pasar los camiones recolectores de material de reciclaje. Y esto me demoré un par de segundos en establecer algo que si lo hiciera con humano, obviamente me demoraría un montón. Ahora, si ustedes le suman que esta red de puntos en la ciudad podría ser de mucho, mucho, mucho más grande, podría ser un país completo, obviamente el problema se hace más complejo y obviamente se justifica el uso de este tipo de tecnología para resolverlo, obviamente, porque un humano o un grupo humano no lo podría resolver. ¿Ya? Entonces, eso básicamente, hay muchas cosas en torno a diseño, modelos de negocio e infraestructura. Hay muchas aplicaciones que están dando vuelta. El rol de la inteligencia artificial va siendo cada vez más y más importante, especialmente porque hay procesos de economía circular que pueden ser un poco más riesgosos, por un lado, que pueden tener un alto costo para los humanos, entonces tenemos que automatizarlo de una forma un poquito más inteligente. Y por otro lado, también tenemos temas que son súper riesgosos, digamos. Tenemos temas de seguridad en el trabajo, entonces hay tareas de reciclaje o tareas de transformación o de creación que obviamente podrían ser fantásticas con humanos, pero los humanos están trabajando en áreas donde las condiciones humanas, entre comillas, no son las más adecuadas, y es ahí donde se podría justificar que operemos, obviamente, sistemas de inteligencia artificial totalmente autónomos. Por tanto, el impacto que está teniendo aquí va a tener, va creciendo, es cada vez mayor. Por lo tanto, hay un mundo de cosas que ustedes pueden ya empezar a estudiar, de lo que realmente implica las tecnologías de inteligencia artificial, cómo se pueden aplicar y cuándo a lo mejor no se deberían aplicar, porque a lo mejor hay consideraciones de seguridad, de confidencialidad de los datos, que es algo que no hemos hablado, pero básicamente es materia de otra charla, que también hay consideraciones que tienen que ver con la confidencialidad de los datos. Ok, yo automatizo este proceso de reciclaje, o automatizo este proceso para capturar el perfil del cliente que me trajo la ropa usada, pero ¿puedo sacarle esa información al cliente? ¿Él me la está dando directamente o estoy accediendo a información que es confidencial o que es privada, digamos? Entonces, obviamente hay un montón de temas que incluso tienen que ver con regulación, en realidad, digamos, ni siquiera es tema del diseñador, tiene que ver con las regulaciones de cada país, para que determine si realmente estos procesos, a pesar que técnicamente se pueden llevar a cabo, si legalmente, digamos, está permitido. Y ahí, obviamente, hay regulaciones que ahora, en este momento, en el año 2021, ha sido súper masivo, un montón de países que están creando, obviamente, o mejorando las leyes de tal forma que puedan resolver eficientemente ese tipo de problemas de regulación o confidencialidad. ¿Ya? Así que eso es todo lo que les quería transmitir. Muchas gracias y atento a cualquier pregunta, duda, digamos, que pueda haber. Gracias. Muchas gracias, profesor. Quería dar paso a las preguntas. Si hay alguien que tiene preguntas. ¿Ahora no estoy compartiendo, Camila? Sí, ahora no está compartiendo. Ya, perfecto. Se ve usted. No estaba seguro. Ya, ahora. Ya. Sí, no sé si alguien tiene una pregunta sobre la charla del profesor. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa en Chile sobre la aplicación de inteligencia artificial? Porque vimos hartos ejemplos, al parecer internacionales. ¿Qué está pasando en la industria chilena? ¿Cómo se relaciona la economía circular y la inteligencia artificial ahora? En general yo diría, porque sí, tiene razón, están pasando muchas cosas en el mundo, pero específicamente en economía circular no mucho, no está pasando mucho y hay mucho que hacer. Entonces yo diría, todo lo que yo hablé de alguna forma tiene un impacto súper grande en términos de aplicarlo aquí en Chile. Lo que pasa es que quizás faltan los incentivos, digamos. ¿Por qué? Porque generalmente estas aplicaciones están pensadas perdón, lo que se está haciendo actualmente en Chile, que no es, digamos, que en general no tiene que ver con economía circular, está pensada, Camila, en términos de ambiente, entorno, de negocio, donde hay un cierto retorno importante. Entonces hay incentivos. Entonces yo diría que en el fondo falta mucho que hacer aquí en Chile,
y también faltan los incentivos, digamos, ¿por qué yo haría esto de ayudarle a la fábrica de reciclaje a hacer mejor su pega? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué gano yo? Lamentablemente hay muchas empresas que lo único que ven es el retorno que pueden obtener, ¿te fijas? Y generalmente las pocas que hay que de repente pueden hacer este tipo de trabajo, por esa misma razón, son ONG o instituciones en general sin fines de lucro, ¿te fijas? Porque obviamente al comienzo por lo menos va a la pérdida, ¿te fijas? Porque son otros fines, digamos. Mejora el medio ambiente, reciclado y un montón de cosas así. Pero yo creo que ya luego se va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Chile en general y muchas instituciones y empresas en Chile están adscritas o están comprometidas con también cumplir con los famosos ODS, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por tanto, tarde o temprano, y ya está pasando ya, a las instituciones se les va a medir en términos de cómo cumplen los objetivos, los diferentes objetivos, diferentes metas que se llaman, de los objetivos de desarrollo sustentable. Y ahí como que estamos al debe. Pero por otro lado, como te decía al principio, tenemos un nicho muy grande de cosas que podemos tratar. Entonces, si alguien se quiere meter en este tema, yo creo que es el instante para hacerlo porque hay mucho por hacer. Digamos. Ahora, mucho por hacer no significa necesariamente que haya que hacer todo desde cero. Tal como tú decías, yo hablé de cosas que están pasando en otros lugares también, lo mismo se puede reproducir o adaptar acá y no necesariamente partiendo todo digamos, de la nada, así que ahí nos podríamos ahorrar un montón de tiempo. Gracias, profe. No sé si alguien tiene una consulta sobre la charla. ¿Alguien que quisiera preguntar? Bueno, comentar que los dejo a todos invitados a las salas de las carreras. Ya voy a compartir el link inmediatamente para que consulten sobre las carreras y lo que estamos haciendo dentro de la universidad. De hecho, creo que sería súper importante, estos trabajos son súper interdisciplinarios, entonces parten también de varias carreras, estos son trabajos conjuntos de varias carreras y creo que las universidades son súper importantes y precedentes en estos tipos de tecnologías, sobre todo en países como Chile. No sé qué opina usted, profe. Perdón, ¿ahí se escucha? Que había muteado el... Sí. Sí, de hecho, bueno, quizás no fue tan explícito, pero tienes toda la razón. De hecho, la mayor parte de estos trabajos, aplicaciones, son totalmente multidisciplinarios. De hecho, actualmente, incluso ni siquiera en economía circular, hay muchos otros problemas que involucran a gente de ingeniería, a gente del área de negocio, a gente de biología, a gente de agronomía. O sea, hay otro nicho importante para hacer trabajo multidisciplinario porque claramente hay tantos procesos de tantos ámbitos metidos que necesitas sí o sí gente con diferentes expertise metidas dentro. O sea, lo de la IA en particular que hablé yo es una cosa en particular, digamos. Pero obviamente para la aplicación de eso, digamos, tiene que conocer el sector. Y para eso necesitas gente especializada en el sector. ¿Te fijas? Tanto el trabajo multidisciplinario aquí es fundamental, digamos. Perdón, solamente, Camila, un solo comentario doméstico de eso. Actualmente yo dirijo un programa en la UAI de magíster en inteligencia artificial que es un magíster profesional, que está dirigido a empresas. Y para complementar lo que te estaba diciendo, la mayoría de la gente que asiste al magíster, que son muchos, vienen de todos los sectores de digamos, de la economía. Todos. De hecho, los que son informáticos, propiamente tal como yo, son muy pocos, serán un 10%, algo así, 10, 15%. Todo el resto proviene primero de toda la área de ingeniería, ¿ya? Y luego de área incluso totalmente, supuestamente ajena a lo que uno pensaría. Hemos tenido médicos, abogados, psicólogos, gente del área de minería, digamos, hasta diseñadores, incluso casi en un momento aceptamos a un cineasta. Eso te refleja, digamos, lo multidisciplinario por naturaleza y el interés amplio que tiene el tema en general, no solamente en Chile, sino en el mundo. Hicieron una pregunta, Renato Sí. dice, ¿actualmente en Chile se está desarrollando inteligencia artificial? En caso de ser así, ¿qué tan avanzado está en comparación a otros países? Buena pregunta, muy buena pregunta, Renato, y que se daría una charla bien grande, digamos, bien larga. Mira, a ver, hay varias cosas. En general, la IA se está potenciando en todo el mundo y Chile, a pesar que cayó un poquito atrasado, está desarrollando su propia política nacional de inteligencia artificial. ¿Ya? Eso es lo primero que debe decir que aparentemente se está asumiendo que hoy, como debería ser, que el tema es importante a nivel mundial, por tanto hay que tener una política, eso por un lado.
Por otro lado, lo que ha pasado hasta acá, ¿cuál es el resumen, digamos, para responder tu pregunta? En general, desde el año 80 en que partió la inteligencia artificial en Chile, no en el mundo, que fue mucho antes, hasta ahora el mayor porcentaje de desarrollo de tecnología vino del ambiente académico, científico. Y hace menos de 10 años en realidad, ¿cierto? Esto se empezó a tomar más forma en la industria. Sin embargo, tu pregunta tiene un concepto que es súper importante, Renato, que también te lo han hecho incluso en una entrevista, porque aparece tu palabra, dice, se está desarrollando la IA, entonces hay que distinguir. Cuando uno empieza a hablar de desarrollo propiamente tal, o sea, a partir de cero y haciendo cosas nuevas en IA, lamentablemente en el mundo privado, actualmente en Chile, ojalá que la situación cambie, es bajísimo. Si tú ahora me preguntas, o tú estás asumiendo desarrollo, ¿se está usando? Sí, harto. Pero la mayoría de las cosas todavía está al estilo de copy-paste. Muchas empresas que compran servicios afuera o copian cosas que ya están afuera hechas, las traen para acá, pero en el fondo no hay desarrollo desarrollo local, digamos desarrollo nacional, que es lo que se espera que potencie el tener una política. Esperemos, entre comillas, ¿te fijas? Entonces el desarrollo todavía sigue siendo mayoritariamente en el mundo científico chileno, pero cada vez hay más empresas interesadas y para eso se tienen que perfeccionar, entrenar en desarrollar sus propios sistemas de inteligencia artificial para sus propios negocios. Pero como te digo, la mayoría, lamentablemente, por ahora, aunque tiene sus limitantes, son en realidad desarrollos que no son desarrollos domésticos en el fondo, ¿ya? O sea, son desarrollos que ya están hechos en otras localidades, entonces ahí no tenemos harto que hacer, porque además hay muchas cosas que se están haciendo afuera que tú no puedes llegar y copy-pastear para traerlas a Chile, digamos. Tiene que tener desarrollo propio, digamos. Muchas gracias. Pero, Rodi Toro, sí. ¿tiene una consulta? Sí. Hola, sí, buenos días, John. Muy interesante. Hola, la charla, súper buena. Creo que el tema da para mucho más que estos minutos que tú estuviste, pero mi pregunta tiene que ver con tu visión respecto a las políticas que hay en el país para insertar de mejor manera la inteligencia artificial en todo ámbito, ¿cierto? No solo lo que tú has mostrado, yo soy ingeniero civil, un poco la construcción 4.0 también tiene harto que decir respecto al tema. Eso es uno, ¿cuáles son, qué te parecen a ti las políticas que hay asociadas a esto? Segundo, si tenemos la tecnología como país, por ejemplo, no sé, yo no sé si estamos en condiciones, por ejemplo, de utilizar la blockchain, que una, no es propiamente tal inteligencia artificial, pero sí una tecnología mucho más avanzada que probablemente permitiría solucionar varias problemáticas de la empresa. Entonces yo creo que la tecnología tiene un rol muy, muy importante respecto a solucionar las problemáticas que hoy día sufren o los dolores que tienen las empresas, pero yo no sé si, y ahí te pregunto tu mirada, si estamos en condiciones porque yo lo he visto siempre como en etapas de pruebas experimentales, pero yo no sé si se ha visto, no sé si tú nos puedes contar si hay empresas que ya lo tienen, cuáles son las empresas, cómo incentivar de mejor manera, un poco la visión general. Yo creo que estamos en esa etapa y me interesa bastante el tema. Muchas gracias. Sí, mira, gracias, Roy. Gracias. Súper buena pregunta. De hecho, da para otra charla, digamos, porque esto es como muy amplio. Pero lo primero tiene que ver con la pregunta sobre la política, ¿cierto? Sobre las políticas públicas, ¿cierto, Roy? ¿En particular IA o en general? No, primero, si hay incentivo en cuanto a las políticas públicas asociadas a este tema, sí, y segundo, el desarrollo a nivel país que tenemos. Eso. Mira, lo primero, yo de hecho, bueno, ahora se está desarrollando una política de inteligencia artificial durante el 2020. Yo participé en la etapa previa de eso cuando se hizo el diagnóstico, y ese diagnóstico fue el insumo para hacer la política. Participé en una etapa donde estaba en un comité del Senado, por tanto la tomó el Senado en primer lugar, y después, ustedes han visto ahora, la tomó el gobierno actual y creó su propio comité, pero están las dos cosas conectadas. Entonces, la parte bonita primero. La parte bonita es que en papel es que hay política de ciberseguridad nacional, hay política, y luego va a salir política de inteligencia artificial, hay política, no sé, hoy estaba viendo otra cosa más. Eso es fantástico. En la práctica, yo creo que les falta mucho, Roy, porque son cosas que todavía son extremadamente generales. No dicen nada, no hay nada de incentivo, son casi como, ¿cómo te diría yo? Palabra buena crianza en el fondo. Vamos a mejorar esto, vamos a incentivar, ya, pero no dice cómo hacer la bajada, digamos, ¿ya? Y lamentablemente el temor que tenemos varios, que esto va a quedar en el papel, como ha pasado incluso, yendo un poquito más arriba en el paraguas, con la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, digamos, que es un documento que se traspasó de un gobierno a otro, y en la práctica, o sea, no solamente no ha pasado nada, ha sido peor.
Se ha recortado presupuesto, se han recortado programas completos de ciencia y tecnología. Hemos retrocedido. Becas Chile, ¿para qué te voy a decir? Digamos, no voy a seguir pelando, pero han pasado, y no tiene nada que ver con ella, tiene que ver con la política de ciencia y tecnología, digamos. Entonces, claro, ahí, ojalá que eso pueda cambiar, no sé cómo lo va a tomar el siguiente gobierno que venga, realmente se le da la importancia que corresponde, no sé, ya tengo mis serias dudas, independiente de quién sea el que venga, porque es un tema país, esto no es un tema del gobierno actual, esto es un tema que viene arrastrándose por lo menos 30, 40 años, ¿te fijas? Y nadie le ha dado como el cascabel al gato, como se dice en buen chileno, ¿te fijas? Entonces, ahora, lo que es preocupante, sí, yo creo que ojalá que eso empiece a cambiar, que en la política, en particular inteligencia artificial, y de hecho no me extrañaría, no soy experto en el tema, pero he visto algunas cosas de ciberseguridad, no me extrañaría que en la política de ciberseguridad esté pasando algo parecido, que no hay incentivo directo o un objetivo claro para potenciar la industria nacional. Y con eso te contesto parte de la segunda pregunta, Rodri. ¿Ya? O sea, no hay. O sea, es todo, no, hagamos estas cosas generales, todo, y veamos qué es lo que podemos traer de afuera. De hecho, yo me acuerdo que en una de las reuniones en el Senado, cuando estábamos viendo el diagnóstico de la política, justamente invitamos a un montón de empresas, ONG, digamos, y varias organizaciones, y uno, no voy a decir el nombre de la organización, pero para proteger su integridad, pero uno de ellos dijo, bueno, ¿para qué nos preocupamos de hacer las cosas aquí? Si lo que hay que hacer es tener una ley nomás que incentive para que vengan productos de afuera y aquí lo usemos. Entonces, con eso está destinado el fracaso. Entonces, si tiene instituciones con esa mentalidad, son importantes, no estamos hablando de una pyme. Entonces, es como, no es muy optimista el panorama, porque en estricto rigor lo que debería pasar, en particular inteligencia artificial, que es lo que está pasando en el resto del mundo, tú ves lo que pasa en un país desarrollado en general, que esto es una cuestión súper agresiva, o sea, tú ves la política de IA de China, se quiere espaciar a todo, ellos se quieren convertir en el hub mundial no solamente en IA, sino en tecnología en general, en cierta tecnología. Los norteamericanos han estado medio complicados porque le agarró muy fuerte el tema del COVID, la Comunidad Europea ahí como que llegó a placer, llegó medio atrasadita y ahora está remontando, pero en el fondo son políticas súper agresivas. ¿Por qué? Porque ellos ven que ahí tienen un valor agregado súper importante, no solamente científica, tecnológicamente, sino desde el punto de vista de negocio. O sea, ellos quieren casi que nosotros dependamos de ellos, digamos. Y lamentablemente en esta la política acá, que era tu primera pregunta, está pasando eso. No hay, sí, pues, de hecho, para contestar tu segunda parte, hay industrias, pocas, nacionales, que están desarrollando tecnologías buenas, tecnologías desde cero, nacionales. Pero son porque le ponen niegue a la cuestión, porque por incentivo propio, ¿te fijáis? Pero no es que el incentivo tremendo, digamos, el Estado. Han salido ciertos concursos, van a seguir saliendo hoy para proyectos de IA, cosas así. Pero en ese sentido no hay como una política que sería lo ideal, y de hecho que incluso gente de industria nacional, digamos, también alegaba por eso, que dijeran, ok, queremos posicionar a Chile como el líder, por lo menos, latino, en la región del sur, latino, de inteligencia artificial, porque no vais a competir ni con los chinos, ni con los europeos, ni con los norteamericanos, y eso hay que ser realista. ¿Por qué, Rodri, es tan importante eso? Porque el conocimiento que maneja la IA, los datos que se manejan, se están convirtiendo en un activo hasta peligroso. Entonces, en lo que está pasando en Chile y muchos países parecidos al nuestro, es que está dependiendo no solamente de las tecnologías de los demás, estáis colgando un hilo ahí, sino de los datos que los demás te proveen más encima que te los sacan. Entonces, claro, ahí hay un tema complicado, como digo, sí, hay buenas empresas tecnológicas que están haciendo cosas, todo, pero son más que nada, así como los tenistas, como iniciativa propia, pero es una política que diga, tenemos a los tenistas porque lo han apoyado, no, es porque básicamente incluso muchos de ellos han tenido que ir hasta afuera a buscar financiamiento. O sea, así de desastre, digamos, ¿te fijas? Entonces, ojalá que cambie eso, ojalá que cambie. Hay cosas interesantes que se están haciendo, tenía ejemplos como las compañías Snotco, ¿cierto? Cipedi, que hace robótica, digamos, usa robots en supermercados. Hay cosas interesantes así que están hechas acá, obviamente local, digamos, desarrollo a nivel internacional. Pero por otro lado, el resto, vamos haciendo copy-paste, digamos, y el resto, si te veo, no me acuerdo. Ahí yo diría que hay harto que hacer. Gracias por la respuesta, yo te lo digo porque nosotros estamos implementando en la facultad un laboratorio de industria 4.0 para que los estudiantes tengan estas tecnologías. El problema es que cuando vemos en la industria, ellos les contamos y ellos nos preguntan, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo lo puedo implementar? Entonces nos estamos encontrando con esa brecha que muchas veces no lo conocen, no lo entienden y quieren implementarlo. Probablemente ahí donde hay una brecha. Y otra cosa también, Rodri, otra cosa también que yo creo que a lo mejor va a ser como obvio lo voy a decir, pero me ha tocado asesorar a muchas empresas y que me doy cuenta que no es tan obvio, especialmente en materia de IA o en general en temas tecnológicos,
que yo creo que otro tema que hay que cambiar a poco, no, no es tan fácil, y la no es la excepción, que cuando tú te acercas, es un poco lo que tú me estás diciendo, cuando tú te acercas, lo que empiezan a preguntar las empresas, la industria en general nacional, es sobre el instrumento, no sobre el problema. Entonces, 99,9% yo entro, oye, mira, lo que pasa es que queremos implementar esta tecnología. Ya, dije, pero para. Invítame una piscola primero, digamos, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, pues. No, lo que pasa es que me dijeron esto, segunda, tercera, cuarta derivada, si es que. ¿Y por qué te digo eso, Roy? Eso es importante para la gente que se está metiendo en esto, porque ahí, si alguien quiere hacer emprendimiento, negocio, la clave para no morir en el intento está enfocarte en el problema, no en la tecnología puntual o una aplicación puntual, porque eso pasa de moda. Si tú te enfocas en el problema que está por abajo, con eso puedes llegar a un montón de clientes, si que estás empezando a hacer negocio, un montón de aplicaciones en términos de economía circular o lo que sea. Pero las pocas veces que yo he visto que las personas se han enfocado en emprendimientos, se han enfocado en una tecnología puntual con nombre y apellido, duran un par de meses, salen en la tele, les dan un poco de financiamiento y después mueren, desaparecen. Es porque no están enfocados en el problema. Piensa los grandes, sí, claro, los grandes mastodontes internacionales que nosotros grandes problemas de la humanidad, desde Google y otros, el tema no era solamente la tecnología, eso vino después, era el problema que está resolviendo la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y muchas veces, como te digo, volviendo al caso, y esto es importante que tú lo transmitas también ahí, que cuando llegan las empresas te hablan de las tecnologías o herramientas que no conocen, solamente porque la han escuchado y porque la competencia lo usa, ¿te fijas? Pero yo digo, oye, pero muchas veces terminan las conversaciones, la asesoría, diciéndole, tú no requieres IA, o no requiere, no sé, blockchain, no requiere nada, lo que requiere es contratar a alguien que te haga algo común y corriente, nada más. Que te automatice algo que contrata a un estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, el pregrado, lo puede resolver súper bien, digamos. Y hay veces que obviamente también al revés, hay veces que ellos minimizan, dicen, no, esta cuestión, mira, es simple, pero no sabemos cómo resolver, y al final de la reunión termina con, a ver, pare, esto no es tan simple. Lo que pasa es que hay otra complejidad que obviamente hay que resolver y que no se va a resolver digamos, en un mes, seguramente un año. Entonces yo diría que ahí hay un tema súper importante, Roy, también, de transmitirle a la gente, especialmente las que se están formando, las que quieren generar emprendimiento, es que piensen un poco más allá fuera de la caja, que cuál es el problema que está resolviendo. Porque una vez que agarra ese, el resto es pasajero, va cambiando la tecnología, pero tu problema se mantiene, la vas actualizando, no más nada más. ¿Te fijas, no? Por ejemplo, mira los ejemplos de las empresas como Google. Los problemas que están resolviendo en general para la humanidad sigue siendo el mismo. Tú me dirás, oye, pero que ha sacado esta tecnología, inventó este método. Sí, pero lo que está por abajo es lo mismo, lo que pasa es que lo está mejorando, no más nada más. Digamos, y ahí está el valor agregado del negocio. Y la economía circular no creo que sea la excepción. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Roy, por la pregunta. No sé si hay más preguntas. Al parecer, no sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, de todas maneras agradezco mucho su charla, muy interesante lo que está proponiendo, es algo súper novedoso y sobre todo para nuestra facultad que está implementando, hoy justo pasó una... Ahora sí, que justo, o sea, estamos implementando tecnologías nuevas en las carreras de ingeniería. Así que muy interesante lo que nos está conversando. Para nosotros es súper novedoso porque tenemos, o sea, yo que estoy en la rama ambiental, claro, es súper novedoso abordar este tema mediante la inteligencia artificial, que es la tecnología que se viene, es una era nueva, sí, donde tenemos que tomar herramientas, estamos súper atrasados. Entonces es algo súper motivante. Incluso, y esto para terminar, también incluso más allá, esto como para que tomen más conciencia. Los chinos, la política que tienen de incorporar inteligencia artificial en toda la actividad es tan agresiva que hace un par de años, bueno, porque allá imponen, allá no preguntan, impusieron que les van a dijeron, en el fondo se hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo podemos mejorar más los recursos humanos para potenciarnos? Y dijeron, bueno, mandemos a gente a perfeccionarse afuera, como lo hace Chile y otros países, y ellos dijeron, sí, está bien, lo vamos a seguir haciendo, pero eso es muy tarde. Y siguieron bajando y llegaron al colegio. Y ahora lo que hicieron, empezaron a entrenar a niños del colegio en temas de inteligencia artificial. Cuando aquí apenas los colegios, la mayoría están enseñándoles algunas bases de la computación, cosas por el estilo, cursos de programación, si es que, ahí están enseñando inteligencia artificial, no solamente eso, hasta crearon sus propios libros guía de inteligencia artificial en los colegios, ni siquiera en la universidad. Entonces, eso quiere decir que obviamente hay un interés y hay una campaña muy fuerte, digamos, muy agresiva, para tratar de potenciar especialmente el recurso humano, que es como el elemento más importante en todo lo que es ciencia, tecnología, la IA, y es bastante multidisciplinario.
De todas maneras, aquí ni siquiera se implementan políticas ambientales en la primera No, po, infancia, pues, entonces estamos no, po, súper nada, al debe nada, en nada, varios nada. temas. Por eso te digo, Sí, digamos. Y sí, pues, de repente lo puedes encontrar en alguno que otro colegio, universidad, sí, pero son casos puntuales porque tienen más recursos, porque tienen más tiempo, no sé, ¿te fijáis? Pero no algo generalizado, digamos, no algo sistemático, digamos, ¿te fijáis? Es como casi accidental, digamos, ¿te fijáis? Entonces ahí es donde falta una política como mucho más agresiva, digamos. sí, profesor. Muchas gracias. De todas maneras, Listo, excelente charla. Ya, listo, los dejo a gracias a todos todos, gracias Camila, invitados gracias a todos. a las clínicas y a las charlas que están sucediendo Muchas en la sala gracias. 1 y en la sala 2 sobre, eh, sobre energías renovables aplicadas en pequeñas empresas y ley de eficiencia energética en las respectivas salas, ¿ya? Y también a las clínicas que están sucediendo también de las distintas facultades, para que vayan visitando. Muchas gracias. Gracias, profesor, un gusto. Que esté súper bien. Gracias a ti Camila, no hay problema, ahora me conecto, me había Ya, muteado. pues nos Chao, que vemos. estés bien, chao, chao. Chao. Adiós.